Y pues bueno, este huracán va y nos deja sin carretera, destruye lo que es la carretera, ¿no? Lo que quedaba de carretera lo termina Lo que quedaba de carretera, pero déjame... Pero entonces ahí ya fue la incomunicación propiamente que tenían porque ya está cortada la carretera. Pero déjame decirte algo, este segundo asunto que se presenta se da en una circunstancia muy particular, porque se da justamente cuando es el paro del Poder Judicial de la Federación, recordarás. Ok. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Al Amparo de un Café. Hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Cristian Romero. Es un joven abogado, es recién egresado de la Universidad Anáhuac. Hola amigos, salud. Hola, señor. Un gusto que estés por acá. Y bueno, miren, hoy tenemos talento nuevo, ¿no? Casi saliendo del huevo, vamos a ponerle. Recién salido del horno. Pues es un abogado muy joven, entusiasta, que realmente pues ha promovido a través de varios juicios de amparo algunas cuestiones entiendo en Ciudad del Carmen, Campeche, ¿no? En Ciudad del Carmen y en Campeche. Pues fíjense, esto por eso me pareció muy interesante que pudiera compartir con nosotros y con todos ustedes, público, la circunstancia de qué pasa cuando pues un estudiante de Derecho, entusiasta, obviamente, sale de la universidad y ¿qué sigue? ¿Qué es lo que continúa? Platícanos un poquito de ti, cómo fue este proceso. ¿Cuánto tiempo tienes de egresado? Hola, pues antes que nada, muchas gracias por la oportunidad, por estar aquí en contacto con tu amable público. Pues bueno, yo egresé de la Universidad Anáhuac en diciembre, justamente el año pasado, en 2024. Pero pues bueno, ya desde antes ya tenía como que este interés en poder usar las herramientas jurídicas en beneficio de la sociedad, ¿no? Y creo que justamente fue aquí a través de, ahorita aprovechando el nombre y todo esto, a través del juicio de amparo, que pues logramos encontrar una herramienta fundamental, más que nada para hacerle un homenaje a lo que es, el derecho, ¿no? El derecho tenemos que partir desde esta idea. ¿Qué es el derecho? Es esta herramienta que permite a la sociedad una defensa, ¿no? Allegarse, ¿no? De una defensa a través de este medio jurídico que nos permite precisamente defender los derechos de las personas, ¿no? Así es. Y parto con esto porque creo que es muy importante, no me dejarás mentir, acerca de esta idea. ¿Qué es el derecho? El derecho tenemos que partir, que es, desde como lo decía Mael, es dar a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y justamente cuando analizamos esto vemos entonces que el derecho tiene una perspectiva meramente social, que es el ser humano, es la persona que se está desarrollando en la sociedad y que pues bueno, es a través de aquí donde encontramos las herramientas jurídicas, ¿no? Yéndonos al caso más particular de qué es lo que hemos hecho en Campeche, en Ciudad del Carmen, pues bueno, tenemos varios asuntos y pues bueno, creo que uno que me gustaría platicar aquí con tu público y contigo es acerca de un juicio de amparo que promovimos sobre la circunstancia que enfrentaba la carretera 180. Les platico brevemente un breve contexto. El Ciudad del Carmen, pues es una isla, ¿no? Si lo ven en el mapa, en el espacio geográfico, pues es una isla, ¿no? Entonces nada más en Ciudad del Carmen tenemos una sola carretera, que es conocida como la carretera federal 180, que esta es la carretera que conecta desde Tampico hasta el estado de Quintana Roo. Entonces, Ciudad del Carmen, al ser una isla, sí o sí pasa la carretera, no tenemos autopista, es una carretera meramente de uno por uno, ¿no? ¿Cuál fue la circunstancia de esta carretera? Que derivado de la construcción del proyecto del Tren Maya, se aumentó demasiado el tráfico vehicular de unidades pesadas. Cuando se da esta circunstancia del tráfico vehicular de unidades pesadas, con las lluvias, con el sol, la carpeta asfáltica pues empieza a verse deteriorada. ¿Por qué fue que nos dimos a la tarea de promover este juicio de amparo? En primer lugar, por una circunstancia personal. Uno, pues mi familia se encontraba en Ciudad del Carmen y yo me encontraba estudiando acá en Mérida, entonces pues representaba un peligro, ¿no? Tan es así, les platico brevemente, tan es así que inclusive una ocasión, cuando yo estaba en Ciudad del Carmen, mi papá nos dice, oye, pues ¿sabes qué? Pues te voy a llevar. Y sufre, la carretera estaba llena de baches, no, ¿qué baches? Son cráteres, o sea, eran cráteres, estaba despedazada la carretera, de hecho hay noticias, hay imágenes, todo se encuentra en internet. Y se va ahí, y bueno, tuvimos un percance vehicular, una llanta pues se reventó el rin y pues bueno, ¿para qué te cuento, no?
Y posteriormente avanzando, ya tenía yo esta perspectiva, pero posteriormente avanzando, que será aproximadamente 2-3 meses después, se da una lamentable situación, que es donde unas personas, unas maestras, fallecen en esta carretera. Ok, o sea, que con motivo, digamos que de la negligencia de las autoridades en mantener las vías de comunicación de manera adecuada, Claro. que porque es una obligación de las autoridades mantener las vías de comunicación pues con mantenimiento de manera adecuada, porque finalmente el cobro de nuestros impuestos debe ir dirigido y administrado de manera correcta en la prestación de servicios que nos da el Estado, ¿no? Y dentro de estas precisamente es pues que las carreteras se mantengan en buen estado. En buen estado. Y justamente es que volvemos a la idea y que pues, nos pusimos a pensar desde esta perspectiva. Nosotros tenemos una profesión 100% social, 100% que, como te digo, la cuestión que debe estar al centro de todo esto. Y ojo, desde aquí quiero hacer una acotación. Si bien es cierto la licenciatura o la profesión que estudiemos, medicina, derecho, cualquier profesión, lo que es cierto es que se usa uno para generar ingresos económicos para poder vivir. Eso es completamente claro y eso hay que dejarlo muy acotado. Pero en cuanto a la abogacía, en cuanto a lo que significa el derecho, vemos que tiene algo más allá. Yo equiparo mucho el abogado con el doctor. Ok. Si lo vemos desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque la gente va por dos cosas al doctor. Primero, por un chequeo, para ver cómo está, para no caer en un problema. Preventivo. Y va cuando ya tiene el problema. Es lo mismo que el abogado. La gente va con el abogado de manera preventiva para no tener ningún problema legal, pero igual va. Pero más va cuando ya tiene el problema. Más cuando ya tienen el Poco problema. Poco acude de prevención, pero, entonces, desde esta perspectiva, pues nos ponemos a analizar, oye, pues ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer desde esta profesión que es 100% social? Más allá de generar un ingreso, más allá de un beneficio personal, ¿qué podemos hacer para apoyar desde esta visión a la sociedad? Ahora sí, de darle a cada quien lo que le corresponde, que era lo que le correspondía a la sociedad, un respeto de un derecho que se encuentra consagrado en el artículo 4 constitucional. Hay un maestro, nada más como chiste, que dice que el artículo 4 constitucional es como el basurero de la Constitución. Y yo creo que es un catálogo amplio de derechos. ¿Por qué dicen que es el basurero de la Constitución? Porque se encuentran un sinfín de derechos que te vienes a dar cuenta que el primer párrafo no tiene nada que ver con el tercero, ni con el primero. Así es. Es un artículo extremadamente amplio, y justamente en este artículo extremadamente amplio es donde nos damos cuenta de que el ciudadano mexicano tiene derecho a una movilidad digna, en infraestructura de calidad, en infraestructura que garantice su derecho humano a la vida. Correcto, ¿no? Sí, pues fíjate qué interesante. Y bueno, y entonces, a raíz de este problema que tú tuviste de carácter personal y después empiezas a visibilizar que no es único tuyo, o sea, que no es únicamente que a ti te había sucedido ya un percance, sino a la sociedad carmelita también ya le había ocurrido en otras ocasiones, hasta que llega en un suceso ya muy lamentable de pérdida de vidas derivado de esto. Y de ahí te nace la idea de decir, pues ahora yo tengo las herramientas, acabo de salir de la universidad, tengo este conocimiento y tengo que ponerlo en práctica a fin de que pues lo que aprendí pueda ser, como dices tú, al servicio de la sociedad, como dar un servicio a la sociedad, y promueves este juicio de amparo a tu nombre. ¿Cómo lo promueves? ¿Bajo este interés legítimo, me imagino que hiciste valer, o bajo qué perspectiva tú lo haces valer? Fueron en específico 3 juicios de amparo. Fueron 3 juicios de amparo. Pero creo que el más importante es justamente el primero, el 663/2025, que se da en el Juzgado Tercero de Distrito en Campeche, que es el que se encuentra en Ciudad del Carmen, donde reclamamos una omisión, donde empezamos con un acto reclamándolo como una omisión de dar mantenimiento, como una omisión de cuidar este tema fundamental que es el de la infraestructura en Campeche, en el municipio, ¿no? Hubo allí algunas ciertas circunstancias, ciertas particularidades que ahorita te voy a comentar, pero más que nada lo que reclamamos es esto. Hicimos una pequeña narración de qué era lo que había sucedido, adjuntamos todas estas pruebas y vamos al juicio de amparo justamente alegando un interés legítimo, como acreditando domicilio, bueno, que uno es originario de Ciudad del Carmen, que estudia, que en este tiempo pues yo estudiaba aquí en Mérida, y que pues bueno, por esa circunstancia yo me veía en la necesidad y en la obligación de tener que hacer uso de esa vía de transporte.
Ok. Entonces, es cuando la jueza, por esta circunstancia, pues, ¿sabes qué? Pues te admito el amparo, entro Admito la demanda. entro al estudio. Y este juicio en particular tiene muchas particularidades, porque si bien es cierto, la situación con la cual concluye este juicio fue por una cesación de acto reclamado, yo veo aquí varias particularidades. La primera de eso es... Perdón, pero cesa los efectos del acto reclamado porque taparon los baches, porque bachearon, porque arreglaron la carretera, o por qué cesaron. Cesan los efectos del acto reclamado porque la autoridad empieza a hacer su proceso interno, empieza a hacer su proceso administrativo de recaudación de fondos, le pide a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, oye, pues ¿sabes qué? Necesito recursos porque tengo juicios de carácter, pues ahora sí, judicial, federales, y pues me están presionando pues para que yo cumpla con la reparación de una carretera, ¿no? Y aquí quiero hacer un hincapié muy claro, donde pues bueno, tú eres juzgador, y que vemos, tú no me dejarás mentir, la importancia que tiene el juzgador en este tipo de asuntos. Hay una jurisprudencia que yo solo lo había visto en materia ambiental que denomina el papel activo del juzgador. Okay. Y es esta circunstancia, lo entiendo yo así, es esta circunstancia de que el juzgador, más allá de ver el asunto, el problema como uno más, se hace parte de él. Entra a él, lo vive el mismo juzgador y dice, ¿sabes qué? Más allá de que yo te pueda conceder una sentencia, más allá de que yo te pueda amparar, que yo te pueda proteger, pues mejor prefiero, más allá de todo formalismo jurídico, que cumplas y que se restituya el derecho que se encuentra violado. Okay. Correcto. ¿Cómo fue esto? En el mismo sobreseimiento, en la misma cesación de acto reclamado que saca la jueza tercero de distrito, es muy evidente. Ella dice, ¿sabes qué? Sí existe el acto reclamado. Yo estoy consciente de que existe el acto reclamado. Sin embargo, más allá, y lo dice textualmente en el sobreseimiento, es más allá de que yo pueda conceder un formalismo jurídico, es decir, que te conceda el amparo, pues ¿sabes qué? Yo preferí mejor solicitar, requerir, hacer diversas gestiones que me faculta la ley de amparo en términos del artículo 75 para que se pueda restituir a la persona que se considere, para el derecho que se considere violentado, ¿no? Justamente igual hubo por eso te digo que está muy interesante porque son varias circunstancias que se van dando para estos dos juicios de amparo, te comenté que son dos juicios de amparo que se encontraban radicados en Ciudad del Carmen, en el juzgado tercero de distrito. Entre esas varias pruebas que se encontraban entre esos dos, pues la jueza los tenía como hechos notorios en términos del 88, entonces pues existía mayor probanzas, mayor carga probatoria para que la jueza pudiera determinar. ¿Y de los tres era el mismo acto reclamado o era diferente? Eran diferentes, tenían particularidades. Había otro juicio de amparo que se encontraba en el juzgado tercero de distrito y este se da más que nada porque no quiero decir mal el nombre, pero era un fenómeno meteorológico que se encontraba pues pegando aquí en el Golfo de México y pues bueno, este huracán va y nos deja sin carretera, destruye lo que es la carretera, ¿no? Lo que quedaba de carretera lo termina destruyendo. Lo que quedaba de carretera, pero déjame pero entonces ahí ya fue la incomunicación propiamente que tenían porque ya está cortada la carretera. Pero déjame decirte algo, este segundo asunto que se presenta se da en una circunstancia muy particular, porque se da justamente cuando es el paro del Poder Judicial de la Federación, recordarás. Todo ese tiempo de paro, que había asuntos que no entraban a trámite, que se encontraba al criterio de lo que establecía la circular. Lo que supuestamente era urgente, lo que supuestamente era urgente o no. Y cuando se presenta este juicio de amparo, pues sabes algo, ya habían pasado aproximadamente 2 días y no había reparación de esta vía de comunicación. O sea, y era como de que, oye, pues ¿qué se va a hacer? Porque pues al final del día pues necesitamos transitar. Te estoy diciendo de que la carretera pues es la única que había. Correcto. Se presenta este juicio de amparo, uno pensando de que pues sabes que no van a entrar al estudio, no lo van a admitir por las circunstancias que se estaban dando en ese tiempo en relación al paro que se encontraba de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Y la jueza tercero de distrito, creo yo que de una forma valiente y tal vez apelando más al interés social, apelando más al bienestar común, pues sabes que dice, admito la demanda de amparo, aún así yo sé que estoy en paro, me reservo a fijar fecha y justamente por ser ¿Y concede suspensión? Y justamente en la suspensión, a pesar de ser un acto omisivo, restituye, es decir, dice, ¿sabes qué? Que le da efectos restitutorios a la suspensión. ¿Sabes qué? Te concedo el amparo para que la suspensión, para que la autoridad responsable garantice la comunicación entre pues esta ciudad y pues el territorio nacional, porque pues, nos quedamos sin conexión. Y lo más curioso que fue que donde no podían reparar, la jueza federal les ordenó que pusieran señalización.
Okay. Para que las personas que usábamos... Un efecto muy amplio de restitución de la suspensión para salvaguardar la seguridad de la población. Para que las personas que estábamos haciendo uso de la carretera y porque la autoridad ya había alegado, como te comento, tuvo como hecho notorio el primer amparo, de que no tenía los recursos económicos para poder hacer frente a la circunstancia, a la omisión que enfrentaba esta vía de comunicación, pues si sabes que pues si no tienes, mientras que yo concedo el amparo, mientras que yo entro al estudio, pues ponle señalización. Te restituyo, y más por el tema de que estaba en paro el Poder Judicial y que yo creo que la jueza en ese momento dijo, bueno, ante esta circunstancia de que no sabemos cuándo vamos a regresar, de cualquier manera, haciendo apariencia de buen derecho y peligro en la demora, restituye con estos efectos el goce del derecho fundamental violado, que precisamente era pues propiamente la incomunicación y la imposibilidad de tránsito entre Ciudad del Carmen y el resto del país. El resto del país, sí, porque al momento de ser una isla, pues es que nos quedamos sin gasolina, nos quedamos sin alimentos, y no solo Ciudad del Carmen. Me atrevo a decir de forma aventada que toda la península de Yucatán, que existen otras vías de comunicación, claro, pero obviamente pues a las empresas, a los transportistas y todo eso, uno, mayor peligro, y dos, les aumenta pues la carga, el coste para poder cubrir todas estas operaciones. Y entonces, a ver, pero el primer amparo que habla sobre el bacheo de las calles, ¿no? Bueno, de la carretera. De la carretera. Ese me dices, cesan los efectos del acto reclamado, pero cesan porque la autoridad empieza a hacer esta gestión pública de allegarse de recursos para efectos de garantizarlo, pero finalmente se materializa y por eso ya la juez lo dice, cesaron los efectos del acto reclamado, o solo se queda en el supuesto de que ya se allegaron los recursos. ¿Cómo está esa cuestión? Ahí me quedó. La juez dice, oye, ¿sabes qué? Me queda completamente claro que no tiene los recursos, ya me lo demostraste, yo como juzgadora federal, pues ¿sabes qué? Empiezo a requerir, empiezo a decirle, oye, ¿sabes qué? Pues solicita a la Cámara de Diputados, solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese tiempo existía un convenio de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre el Centro SIC, que es la representación de comunicaciones y transportes en cada estado, en el caso en particular el de Campeche, y igual existía este convenio con lo que es la Secretaría, hoy Secretaría de la Defensa, que pues bueno, es el Ejército Mexicano, ¿no? Claro. Entonces es que empieza todo esto y la autoridad responsable, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, empieza a hacer las gestiones correspondientes y asignan partida presupuestal, así lo llamaban ellos, partida presupuestal de forma urgente por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder asignar recursos federales a la reparación de la carretera. Okay. Y es que inclusive durante la tramitación, sin haber cesado el acto reclamado, inclusive durante la tramitación del acto reclamado, la misma autoridad responsable, Ejército Mexicano, por el convenio que existía, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se encontraban acreditando ante la juzgadora federal el cumplimiento, imagínate, cumplimiento al derecho que se considera violado. Es más, ni siquiera una sentencia. Estaban el cumplimiento de la suspensión. Estaban reparando lo que era la carretera, ¿no? Y es así que se empieza a dar esta reparación. Y pues bueno, y podemos decir que tenemos carreteras dignas en Campeche conforme lo establece el artículo 4 constitucional. Gracias a tu amparo, ¿no? Fíjate qué interesante y qué padre que precisamente pues una persona como tú, que viene saliendo de la carrera de Derecho, que pasa esta circunstancia y con ese conocimiento jurídico del que fuiste nutrido en la profesión, en la carrera universitaria, tienes las herramientas suficientes como para poder promover una demanda de amparo de esta naturaleza, que cualquier otra persona pudiera haber dicho, bueno, pero es que esto lo tiene que hacer un abogado experto en la materia, con muchos años ya en la abogacía, que pudiera haber llegado a esos para poder promover una demanda de esta naturaleza, ¿no? Fíjate, sin embargo, tú lo haces de manera personal y vas llevando a cabo todo esto, ¿no? Fíjate que lo más curioso y lo que más me gusta de esta situación no tanto es la cuestión de las carreteras, ¿no? Brevemente, en Ciudad del Carmen, en Campeche, donde yo soy, me atrevo a decir que no había una cultura tan amplia, de tanto conocimiento sobre qué era el juicio de amparo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo presenté esta demanda de amparo, ya casi era a finales de año, y a mí me radican con el número 663. No, pues cuando ya vi juzgados, por ejemplo, aquí en Mérida, que ya iban por los números 2700. Entonces, es cuando te das cuenta,
uno, o que la gente no tiene tanto conocimiento acerca de lo que es el juicio de amparo, o dos, están muy alejados de lo que es. Pero hay algo que estaba sucediendo, me atrevo a decir en el pasado, hay algo que estaba sucediendo, que la gente no tenía este contacto. La mayoría de todos los asuntos en que se daban en Ciudad del Carmen eran empresas combatiendo alguna determinación de juntas, de tribunales, naturalezas meramente laborales. Y propiamente de interés jurídico. Ándale. Y ahorita lo que más me alegra, lo que más pues siento la satisfacción personal, es que ya en Ciudad del Carmen, en Campeche, ya empieza a haber más uso de esta herramienta de control constitucional como un mecanismo de defensa, de protección de derechos de las personas. Pues qué importante, qué interesante. ¿Y qué otro asunto te ha tocado, qué otro asunto has promovido a partir de esto? Pues mira, tenemos varios en Campeche, en Ciudad del Carmen, dado las circunstancias que se están dando. Buscamos, si se quiere ver así, hacer diversos asuntos de litigio estratégico. Yo diría más para apoyar a la comunidad sin alguna circunstancia, partiendo desde la perspectiva de que la abogacía tiene como punto fundamental el ser humano, como punto fundamental todo lo que rige a la sociedad. Te puedo platicar igual brevemente de varios, como por ejemplo los que hemos hecho en materia ambiental. Materia ambiental creo que es un tema muy amplio que ya has platicado aquí a lo largo y ancho del podcast. Ahí promovimos un juicio de amparo en contra de diversas autoridades responsables, Profepa, Semarnat, Conagua, por justamente en Ciudad del Carmen, por la contaminación que existe en un río conocido como el Arroyo de la Caleta, que desemboca en la Laguna de Términos. Este río, lo que tiene, la situación que tiene, es que se encuentran casas, se encuentran fábricas, se encuentran cuestiones de la industria petrolera, y todos los residuos se desembocan en esa, se desechan en ese cuerpo de agua, ¿no? Al grado de que llegas a pasar. Y yo soy vecino del Arroyo de la Caleta, tan es así que mi colonia es la colonia Caleta, yo soy, y sientes el olor putrefacto, podrido. Ahí hay animales que han aparecido muertos, e inclusive pasan ahí diversas circunstancias delictivas, ¿no? Entonces es un cuerpo de agua que se encuentra completamente abandonado. Y precisamente por la contaminación de la que es objeto, nadie va. Entonces, es que promovimos este juicio de amparo, igual ante el juzgado tercero de distrito, en el estado de Campeche. Es el único juzgado que tenemos, pero bueno, en Ciudad del Carmen. En Ciudad del Carmen, pero bueno, creo que las cuestiones como las han llevado, pues han sido buenas, diversas circunstancias, ¿no? Entonces, se va dando este juicio de amparo contra la omisión de adoptar medidas para sanear, cuidar, restaurar lo que es este cuerpo de agua, ¿no? En la misma sintonía, la jueza de distrito admite la demanda de amparo, y ella sí muy claro desde el principio dice, ¿sabes qué? En términos del artículo 75 y con relación con lo que establece la jurisprudencia, yo voy a adoptar un papel activo de juzgador, es decir, yo me voy a hacer todas las pruebas que yo considere necesarias para poder pues conocer qué es lo del asunto. Pero creo que en materia ambiental lo que más llama la atención y lo que es más importante es en cuanto a la suspensión. Sí, es lo más trascendente, porque precisamente ahí ya en materia ambiental deben conocer ustedes, amigos, que los principios que rigen en materia ambiental para otorgar la suspensión son diversos, ¿no? Claro. Como los principios de prevención, precaución, pro natura, que pues estos tienen una protección mucho más amplia que incluso el interés suspensional que debo acreditar para el interés legítimo, ¿no? Así es, y es bajo este principio justamente que tú dices que acreditamos que el sistema municipal de alcantarillado y agua potable en Ciudad del Carmen, pues las aguas que se encontraban en las calles, que eran aguas jabonosas, las calles pues tienen aceite, tienen residuos, animales y todas estas circunstancias, se encontraban vertiendo a través de tuberías, lo que ya conocemos como caños, como todas estas circunstancias de tuberías, se encontraban depositando todas estas aguas en el río de la Caleta, lo que contribuía a su contaminación, ¿no? Claro. Entonces lo que es la jueza de distrito concede una suspensión provisional y posteriormente nos concede la suspensión definitiva para que el sistema municipal de agua potable en Ciudad del Carmen hiciera dos efectos. Primero, que se abstuviera de tirar el agua. Posteriormente llega el ESMAPAC, que es el sistema municipal. Que no tirara los residuos. Los residuos, posteriormente llega el sistema municipal de agua potable y dice, ¿sabes qué? Pues para mí es importante, en la suspensión definitiva dice la jueza, ¿sabes qué? Pues es importante, dado las circunstancias de la tierra y que evitar inundaciones y todas estas circunstancias, ok, pero acredítame qué vas a hacer
demuéstrame qué vas a hacer para que el agua que se vaya a vertir no contamine ese cuerpo de agua. Ok. Entonces, creo que ¿qué medidas para la mitigación, vas a mitigar, para mitigar toda el daño. esta contaminación que estás realizando ahorita? Le obliga a la empresa, ¿sabes qué? Dime cuáles son las medidas, ¿no? Y entonces creo que desde aquí vemos la perspectiva y vemos la funcionabilidad que tiene el juicio de amparo para la protección de derechos humanos de las personas. Igual el artículo 4 constitucional establece el medio ambiente sano, ¿no? Claro. Entonces creo que esta es la importancia. Creo que el juicio de amparo más allá ha servido como en Campeche uno, pues para la protección de la defensa, y me da mucho gusto que más gente lo haya adoptado como su mecanismo de control, como su forma de defenderse ante actos de autoridad, y que pues igual creo que es muy importante el papel que tenga el juzgador en la tramitación de estos juicios de amparo, en el sentido de no ver el asunto como uno más, sino verlo como una circunstancia que afecta a la sociedad y que pues bueno, como tal, tiene que participar en el mismo. Y que esta medida reparatoria sirve para esos efectos, Así es. ¿no? Es una medida cautelar, pero de efecto inmediato, para salvaguardar precisamente la protección de todos estos derechos fundamentales durante la tramitación del juicio hasta su conclusión, ¿no? Y que bueno, pues fíjate qué interesante, qué padre que has podido ejercitar todos estos, que has vivido eso. Pero bueno, ahora pues ya estás en un juzgado de distrito. ¿Qué pasó con eso del abogado litigante protector de la sociedad, ¿no? ¿Qué te lleva ahora a decir, bueno, voy a dejar un poco de lado esta protección inmediata de los derechos fundamentales y paso al juzgado de distrito? ¿Qué te lleva a ese cambio, pues? Creo que como todo estudiante, y esto lo he aprendido desde muy pequeño, este ha sido consejo de mi papá, creo que desde muy, muy pequeño, desde que ha sido mi filosofía de vida, ¿no? Creo que como profesionista del derecho tienes dos vertientes. Uno, sí, la protección de la gente, pero dos, para poder proteger bien a la gente necesitas aprender. En esta carrera, insisto, me vuelvo al ejemplo del doctor, en esta profesión no dejas de aprender nunca. Y no tienes que dejar de estudiar tampoco. Tienes que dejar de estudiar nunca, ¿no? ¿Por qué doy este cambio? ¿Por qué doy este cambio en una parte profesional de mi vida? Porque creo que era importante que yo igual encontrara diversas circunstancias que me apoyaran y me sirvieran para irme forzando a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces la idea tuya es, digamos que ahorita entras a un juzgado de distrito como para allegarte de más conocimientos, para empaparte de ello, de también conocer esta parte de la autoridad, cómo funciona, pero tu objetivo principal es regresar a las calles, a la abogacía, a la defensa de estos derechos fundamentales de la sociedad, que por la manera en que me lo platicas es lo que más te llena, es lo que más te emociona, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que al final del día cuando te dedicas a estudiar derecho, cuando te metes a esta profesión, yo he dicho que las cuestiones se dan, ¿no? O sea, las cuestiones se dan, así como hay gente que mi respeto y admiración para la cuestión de juzgar, mi respeto y admiración para el trabajo que desempeñan en el juzgado de distrito, porque pues sin lugar a dudas el trabajo en un juzgado de distrito no es algo que se pueda tomar a la ligera, es una carga impresionante. Creo que igual hay gente que nace para la defensa de los derechos de las personas en la calle, postulándose, pero igual para poder hacer esto, para poder hacer las dos cuestiones, es importante estar preparado. Como para tener una visión integral. Es importante estar preparado. No puedes salir a la calle, y lo digo así con todo el tenor de la palabra, siendo un farsante del derecho. Porque uno, además de que denigras a la profesión, están en juego los derechos de las personas. Están en juego los derechos de las personas. Y ahí está en tus manos una libertad o una condena, el patrimonio, familias. No es algo que se pueda tomar a la ligera, y para eso hay que estar preparados, y eso se toma, sí, en las instituciones, sí, en las escuelas, pero pues hay que buscar por todas las alternativas posibles tener esta preparación para al final del día, desde el lugar en el que estés, dar siempre el mejor de las atenciones y bajo esta misma perspectiva poder defender a las personas desde la trinchera en la que uno esté. Entonces, bueno, hoy estás acá, estás en un juzgado, ya probaste esto del litigio. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Cristian Romero? ¿Qué es lo que piensa a futuro? Decir, bueno, yo me veo en unos cuantos años haciendo qué. Pues es una pregunta muy complicada. Es una pregunta muy compleja, creo que es una pregunta muy profunda.
que pues bueno, al final del día lo que la vida tenga preparado para uno, pues bueno, se recibe, ¿no? Se recibe, pero creo que lo que seguiré haciendo en el futuro es seguir defendiendo a la gente, sea cual sea la trinchera, seguir defendiendo a la gente. Creo que eso es algo que desde muy pequeño lo traigo, desde muy chico ha sido mi punto fundamental de vida, y pues desde la trinchera en la que esté. Ok, pues muy bien, qué padre, ¿no? Pues excelente, la verdad que muy interesante, pues cómo estas nuevas generaciones, con estas nuevas ideas, con este ímpetu sobre todo y con este arrojo en el sentido de que pues no les da miedo hacer las cosas, sino que van hacia adelante. Y esto es una cuestión que sí yo destaco, porque ciertamente en el juzgado de distrito a mí me ha sorprendido que muchos jóvenes como tú, que anteriormente, por ejemplo, pues nosotros los que tenemos carrera judicial de muchos años, veíamos que, por ejemplo, para ser secretario, pues yo tenía que haber hecho ya 50, 70, 100 proyectos antes de poder aspirar a ser secretario. Claro. O sea, de oficial judicial tenía que empezar a proyectar, y ya después de haber proyectado mucho, me podían dar una oportunidad el titular, y entonces ya podía ser secretario. Y después otros miles más de proyectos, y entonces ya podía aspirar a ser juez. Pero esto ha cambiado de manera muy importante, porque me he topado bajo este esquema que traemos, esta idea de que dices, no, pues tengo que tener a gente que proyecte. Claro. Y ya no es así. Me ha pasado con dos personas específicamente que pues tomaron un curso de secretarios, no habían proyectado más que 1 o 2 proyectos, y pues digo, bueno, a ver, vamos a ver, te voy a dar unos proyectos para ver si es cierto que ya tienes el curso, a ver si es cierto que vas a proyectar. Y empiezan a proyectar muy bien, hacen proyectos, y yo me quedo incluso sorprendido, que les digo, bueno, ya habías proyectado antes. No, esos son los primeros proyectos que hago. Y esto te habla de un avance en las universidades, seguramente en la formación, en todo el avance tecnológico que hoy en día existe, y la facilidad de poder allegarse de este conocimiento y saber utilizar las herramientas tecnológicas para ello, para poder realizar este trabajo. No quiero decir, ni quiero que se confunda de que el proyectar lo puede hacer cualquiera. No, porque implica precisamente gente capacitada, gente estudiada, gente dedicada, pero que ya no es necesario que haga 100 proyectos antes para poder ser secretario, sino claro, que ya pueden desde un inicio empezar a hacerlo, y sorprendentemente lo hacen muy bien, lo van realizando. Y es precisamente esto, ¿no? Porque yo recuerdo pues en mis tiempos, yo también desde la universidad empecé a litigar, pero pues no tomaba algunas cosas tan complejas, ¿no? Tenías este temor, tenías esta circunstancia, pero además no tenías toda la información con la que hoy cuentas. Realmente hoy pues contamos con jurisprudencia que basta hacer 2 clics y aparece la jurisprudencia, tienes dónde buscar, tienes buscadores, ahora ya tenemos hasta ChatGPT que te puede hacer casi la demanda, sí, ¿no? Entonces, todo esto abona a que las nuevas generaciones pues tengan mayor facilidad para poder emprender estos aspectos, ¿no? Y eso es muy loable, muy importante. Te felicito, la verdad creo que muy bien. Es padrísimo que a tu corta edad puedas platicar de estas experiencias que has vivido en el ejercicio del derecho, y sobre todo de esta rama del derecho que es el juicio de amparo, que es una rama muy noble, muy protectora de los derechos fundamentales de las personas, y que puede, sabiéndolo utilizar, salvaguardar los derechos fundamentales de la sociedad, ¿no? Creo que eso es lo importante, ¿no? Y creo que eso es el mensaje que tenemos que dar, y que bueno, creo que has hecho un muy buen trabajo a través de este podcast. Yo lo felicito, lo aplaudo. El juicio de amparo es para todos. Se puede ver muy complicado por las cuestiones monetarias, se puede ver muy complicado por las cuestiones técnicas, se puede ver muy complicado por diversas circunstancias, pero hoy más que nunca que el juicio de amparo está en el centro de la discusión, es muy importante hacerle entender a la sociedad que el juicio de amparo es esa herramienta que sirve para proteger sus derechos, como decía José María Morelos de Infobor, frente al fuerte y el arbitrario, es decir, contra los actos de autoridad. Entonces, hay que protegerlo, hay que hablar de él, hay que seguirlo usando como herramienta de defensa de derechos humanos, y pues hay que seguirlo difundiendo, y creo que estos ejercicios son muy buenos para esa cuestión.
Pues muy bien, pues amigos, fue un gusto platicar con Cristian Romero, un joven abogado que pues como ven tiene ya algunos casos y algunas experiencias muy interesantes que nos ha platicado. Pues bienvenido al programa, la verdad que me gustó mucho que pudieras estar aquí conmigo y que pudiéramos platicar de estos casos emblemáticos que te ha tocado llevar y que te ha tocado que la autoridad te conceda. Pues sin bien no pudiera ser el amparo, pero sí estas suspensiones tan importantes que fueron trascendentes para pues la sociedad en la que tú a la que tú perteneces, ¿no? Y que seguramente te llegaron de mucho orgullo. Pues gracias. Nuevamente muchas gracias por estar aquí y pues estamos viéndonos en el siguiente capítulo. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes, en todas nuestras en YouTube, en Spotify, en Instagram, Facebook, TikTok. No se olviden de ver los reels, darle like y compartir, que nos ayuda a que podamos crecer como comunidad jurídica. Hasta luego.